Bueno, buenas noches, días, tardes, dependiendo de qué hora están escuchando o viendo esto. Em, Son ya 10 minutos después de la hora que solemos iniciar la sesión, entonces voy a grabar la presentación. Ya si se van uniendo, pues iré haciendo interrupciones. La primera idea del día de hoy es hablarles em, sobre sus entregas de actividades. Entonces, em, vamos allá, estamos hoy iniciando ya el tercer módulo, bueno, la tercera unidad de la UCA. Eh, Tienen dos actividades para esta entrega. Vamos a hablar primero bueno, les voy a contar primero eh, del foro. Denme un segundo que aquí se me movieron las cosas. Vale. Entonces, para el foro de reforzamiento, el objetivo es que hagan un análisis para diferenciar los principales conflictos ocasionados por la conformación del sistema desigual de género. Un poco lo que yo les estuve platicando, lo que estuvimos hablando durante la sesión pasada, y en realidad es como el grueso de, del contenido de este módulo. Ya les había dicho que quería adelantar un poco para que nos diera tiempo de presentarles unas cosas más teóricas. Entonces, bueno, em, van a hacer un análisis sobre los conflictos ocasionados por la conformación del sistema desigual de género. Hay que, ya saben, revisar detenidamente el contenido del módulo 3, em, reflexionar sobre los fenómenos y acontecimientos que nos permiten entender cuáles son los principales conflictos asociados al sistema desigual de género. Estuvimos platicando y algunas de ustedes dieron varios ejemplos la sesión pasada. Hay como una parte específica de esta actividad que les pide que se reflexione alrededor de este problema en el contexto de la sociedad de conocimiento. Como habrán visto ya en el inicio de los módulos, viene justamente esta reflexión sobre el género y la sociedad de conocimiento. Eh, si quisieran como tocar algún otro tema o profundizar en algún punto de análisis con respecto a otra cosa, está bien. Solo hay que tomar en cuenta un poquito esta parte como de la sociedad de conocimiento, y justamente será una de las cosas que eh, voy a hablar hoy de manera quizás un poquito superficial, pero haré una reflexión al respecto, ¿vale? Eh, y bueno, ya saben, hay que entrar al foro y hacer una reflexión sobre la siguiente pregunta. El foro ya está abierto, por cierto, y les puse la misma pregunta en las instrucciones. Eh, la pregunta es, ¿por qué es negativo para las personas la presencia de un sistema desigual de género en el contexto de la sociedad del conocimiento? Eh, y ya saben, leer la aportación de los dos compañeros y hacer un comentario al respecto. Se les pide que utilicen formato APA para las referencias, y aquí hay dos puntos importantes. Uno, que se echen un ojo, le echen un ojo, tal el cual pueden googlear normas APA, y ya se los había puesto en alguna de las presentaciones, creo. Eh, Normas APA, APA 7, eh, y que estén citando en el texto estas referencias que están poniendo. Puede ser cita textual o parafraseo, pero que aparezca por ahí la referencia. Tengo un segundo que cierro un WhatsApp de aquí porque si no va a estar haciendo ruido y consume mucho del internet. Eh, entonces, bueno, la idea va a ser que hagan este análisis, eh, y está hablando de las referencias, que pongan por favor a lo largo de la referencia, más bien a lo largo del texto, las referencias sobre el material que están leyendo. Puede ser referencias del material de la UCA, pueden utilizar
el material de la UCA como una de las referencias, pero por favor utilicen más material, puede ser algo que venga referenciado u otra cosa. Por ahí deberían de tener ya otro par de referencias de material que yo les, no como adicional que he compartido, si no me pueden decir. Este, y listo. Y por el otro lado tenemos la experiencia de aprendizaje, que para esta vez eh, van a hacer un mapa mental. En este mapa mental van a distinguir las características políticas y culturales que favorecen la construcción desigual del sistema de género, es decir, cuáles son las decisiones, las dinámicas y las prácticas en política y culturales que hacen esta diferencia de esta formación de género desigual o de un sistema desigual de género. Eh, Hay que considerar dos puntos principales en este documento. Primero, la disputa por el reconocimiento del género, que es justamente de lo que voy a hablar durante el día de hoy, y la imposición del sistema desigual en el contexto de la sociedad de conocimiento, que va a ser un poco como mezclando la sesión, lo que trabajamos la sesión pasada, lo que estuvimos platicando en la sesión pasada, y aterrizándolo un poco a la sociedad de conocimiento. Eh, Van a utilizar mínimo 3 fuentes de información. Dice, ojo, en las indicaciones dice ensayo, no es ensayo, es mapa mental. Eh, Voy a reportar, se me había olvidado, pero voy a reportar esto en las incidencias. Así que si de pronto no les aparece la página de la actividad, no están haciendo, o si les aparece una indicación rara en el mapa, digo, en la actividad ustedes no están mal, es un error. Voy a pedir que se corrija, puede ser que se nos caiga un poco el sistema por un momento, pero bueno. Eh, las fuentes de la referencia para el mapa mental y que se guarden en PDF. Les voy a pedir bueno, no pedir, sino como recomendación, que utilicen Miro. eh, sí, o que busquen algún otro software, otro par de opciones para hacer mapas mentales. Pueden utilizar incluso Canva o creo que se llama Mindmap, tal cual, como mapa mental en inglés. Eh, Son opciones gratuitas para que sean como más fácil que lo armen, que el diseño sea como más atractivo, que sea más fácil descargarlo, etcétera. Eh, Y bueno, ya saben, ¿no? Hay que, sobre todo porque si va a haber una parte de la evaluación que va a tener que ver con la imagen y ¿no? el diseño tal cual. Eh, entonces, bueno, eh, estas son las indicaciones de las actividades, de las dos actividades de la unidad 3. Eh, Va, les voy ahora a compartir pantalla para eh, hablar del contenido de hoy. Me voy a poner así, aquí, porque como es grabación, eh, creo que se va a ver mejor así. Vale. Eh, Denme un segundo. Listo, porque me acuerdo que hace unos días, me dijeron que me escuchaban mejor así. Entonces, em, para tratar de que, voy a tratar de no taparles la pantalla. Según yo, se ve mejor así, pero luego creo que termino con la cabeza justo enfrente del texto. Entonces, bueno, igual les mando la presentación por correo y la liga para el ingreso a la grabación, ya saben, y ya saben dónde está. Hoy vamos a hablar de identidad y diferencia de género. Este es parte del contenido del módulo 2. Les decía yo que un poco para ayudarme como en la narrativa y tratar de ayudarles
a seguir la línea de las actividades. Hice un par de modificaciones en cómo voy a presentar, por un lado, y por otro, para que me dé tiempo de presentarles cosas más de teoría per se. Y el módulo está planteado para hacer como una primera aproximación a la perspectiva de género y a poder pensar, ¿no? Como desde nuestra trinchera, desde su trinchera como internacionalistas con esta perspectiva. Em, pues me gustaría en las últimas semanas, como un poquito como un extra y como para poder afianzar algunos conocimientos y aprendizajes y que termine como de hacer sentido el entramado de lo que estamos trabajando, poder aterrizar un poquito temas como de perspectiva de teoría y de algunas teóricas, corrientes o las importantes. Eh, pero bueno, entonces hoy voy a hablar de este como proceso de construcción de identidad y diferencia de género, eh, pensando en la actividad, en lo que van a presentar en sus actividades y eh, no sé, va. Entonces, eh, ahora sí. Ok. Em, tenemos, hemos hablado mucho sobre el género, sobre cómo el género es una cosa que se construye social y culturalmente, y no que está dada, ¿no? Que no, que esta asociación que hay con el tema del cuerpo, de la biología, de em, los órganos es como también incluso como una construcción en sí misma, o sea, ¿no? Como el hecho de que se construya alrededor de eso es una construcción, supuestamente una construcción social y no una cosa determinada biológicamente. Eh, entonces tenemos que, ¿no? Pensando ya desde lo que trabajamos en la trinchera de la perspectiva de género, o los estudios de género, partimos de decir que reconocer la identidad de género es fundamental para el bienestar humano, ya que nos permite expresar cómo una persona percibe su relación con su cuerpo, su sexualidad y sus sentimientos, ¿no? Se asocia con la manera en que nuestras experiencias corporales son percibidas y expresadas en el ámbito público, eh, por un lado, y por el otro, como nuestro cuerpo y nuestra experiencia y nuestra vivencia y expresión corporal es interpretada también en el ámbito público. Y otra cosa que es importante hablar es cómo la capacidad de expresar libremente la identidad de género es esencial para vivir de acuerdo a nuestras decisiones, pero además marca, o es marcada por el contexto social. Es decir, no. No en todos los contextos, en todos los contextos, no en todos los espacios, no en todas las dinámicas es posible vivir nuestra experiencia, ¿no? O verbalizar nuestra identidad de género y tener esta experiencia, ¿no? Esta expresión como más abierta, y más genuina de lo que somos, de cómo nos identificamos, de cómo nos sentimos, etcétera. Em, y esto tiene, ¿no? Va a tener pues unos impactos en nuestra experiencia, en nuestra vivencia, en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, etcétera. Em, una de las cosas que hemos hablado, pero que es importante retomar para este punto, es cómo el género tiene esta parte de construcción sociocultural y psicológica. Em, Y lo que decimos de aquí es que la identidad de género es una construcción sociocultural y psicológica que influye de manera en que interpretamos las experiencias al interactuar con otras personas, ¿no? Como específicamente como con otros géneros, y que nos permite expresar y analizar la identidad y comportamiento en relación a nuestra existencia en cuanto al género. Es decir, no solamente nos ayuda a construirnos, sino nos ayuda a nosotras mismas, a nosotros mismos, a interpretar el mundo y lo que pasa en el mundo y las dinámicas entre personas, nuestras dinámicas con algunas personas, nuestras dinámicas en grupos, em,
etcétera. Entonces va siendo como esto de la construcción sociocultural y psicológica juega como en un doble sentido, ¿no? Lo que tomamos de afuera y cómo nos nutre y cómo nos informa y cómo vamos tomando decisiones sobre cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, em, incluso a qué nos dedicamos en algunos casos, eh, y cómo es de cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo nos movemos, cómo, etcétera, em, modifica el contexto y cómo le dice al mundo cómo nos tiene que tratar. Entonces tiene como, es una, ¿no? Es en ambos sentidos, digamos, en una cosa ahí dialéctica, en como una relación dialéctica en cómo se van informando de un punto a otro estas dinámicas. Y por otro lado tenemos las dimensiones de la identidad de género, em, que que esto me parece muy interesante porque de pronto pensamos en la identidad de género y, y como que pensamos solamente, eh, quizás ya no después de las conversaciones que hemos tenido en las últimas sesiones, pero como que normalmente se asocia como con el cuerpo, con el cómo nos vestimos, el cómo hablamos, cómo usamos el cabello, como, ¿no? Nuestra voz, etcétera. Em, pero hay otra parte que está arraigada también o que está asociada con ello, que tiene que ver con aspectos incluso espirituales y de creencias, ¿no? En cuáles son, que era esto que yo les decía mucho la sesión, creo que la sesión pasada o hace 2 sesiones, en por qué seguimos manteniendo em, como ciertos valores o ciertas dinámicas con este estándar alto, ¿no? ¿Por qué pensamos en, en las características que admiramos de una persona y no pensamos como en el valor, en la fuerza, el coraje, yo qué sé, ¿no? Y que son cosas que están muy asociadas con la construcción de las sociedades patriarcales, ¿no? Con las dinámicas patriarcales. Y entonces, este punto a lo que nos indica, a lo que nos indica es que el género no solamente está comprendido por esta cosa como física observable, y no solamente está delimitado por esta cosa como física observable, cuantificable, sino también por cosas que nos pasan al interior, digamos, ¿no? Por sentimientos, por creencias, por emociones, ¿no? Y cuáles son las cosas que valoramos más, a las que reconocemos más, que volteamos más a ver. mm, Cuando empezamos a tener estas conversaciones, o hemos pasado unos años teniendo estas conversaciones, ya de pronto mis dinámicas o mis conversaciones con mis amigas de pronto van un poco en torno a lo que hacemos, em, o lo que valoramos, ¿no? Y, y a cómo nos gustaría que se valoraran como socialmente y ¿no? Como en grupos grandes. em, Incluso ¿no? Como en ámbitos de la política, etcétera, que se valoraran otras cosas, ¿no? Que las creencias y que los valores a los que se le diera mayor peso tuvieran que ver con otra cosa, que tuvieran que ver con la compasión, con la justicia, con el cuidado y no con la fuerza, con el control, con el dominio. Y entonces, ¿no? Esto es como una de las cosas que empezamos que se empiezan a cuestionar y que se incluyen en estas como dimensiones de la identidad de género. Em, y no, estas em, diferencias no necesariamente son religiosas, no tiene que ver como con una cosa más como em, de, de cuáles son como principios o valores no negociables para nosotros en estas creencias, ¿no? Como la justicia social, etcétera. No necesariamente tiene que ser una creencia como en un Dios en específico o en una religión. Em, y ojo cuando hablo de cómo estas creencias y estos valores juegan un rol, es otra vez, no es determinante, ¿no? Em, y no es como excluyente, entonces puede haber,
una persona que sea súper machista, pero que tenga como principio la justicia social también. Eso para mí es un poco contradictorio, pero ¿no? O que eh, se agarre y utilice mucho y se pare mucho en desde su privilegio como, voy a hablar de un hombre blanco heterosexual cisgénero, que se agarra de su privilegio, pero que dice que o que uno de los valores que como que lo rigen o que lo llevan es la compasión. Entonces, ¿no? Como, a ver, no es, si uno pasa y el otro se cancela, no. Estos valores informan mucho la identidad de género, porque si son valores en los que uno realmente como cree y está como ahí le invierte, pues la dinámica tendría, ¿no? Uno asumiría que la dinámica sería distinta, ¿no? Como que esta expresión de género y las cosas a las que les damos eh, valor y aplaudimos y reconocemos, entonces serían distintas, pero bueno, luego pasan cosas raras en la vida. Ay Dios, no puedo cambiar la papá. Eh, ay. Luego tenemos el tema de desigualdades sociales por identidad de género. Aquí me voy a repetir un poquito con lo que hablaba la sesión pasada, pero no quería como obviarlo tampoco. Em, no, primero, partiendo por lo que hemos dicho desde el principio, que la identidad de género puede originar desigualdades sociales, jurídicas y culturales, es decir, en cómo se nos trata, en las cosas a las que tenemos acceso y eh, creo que lo puedo dejar en estas como dos grandes esferas, como en cómo se nos trata las cosas a las que tenemos acceso y cómo nos movemos también nosotros. Em, por otro lado, existen formas de discriminación entre las identidades de género normativas, la masculina, la femenina y las no normativas o las transgénero y las no binarias. Es decir, esto que hablábamos también al principio, ¿no? Eh, como la estructura social, cultural, política está como determinada y planteada desde un lugar de privilegio del hombre blanco heterosexual cisgénero con recurso económico que discrimina por un lado a lo femenino y luego estas dos como de pronto tienden a discriminar también lo no normativo eh, de lo transgénero a lo no binario. Em, y está como así como en es una pirámide, no es una escalera, pero no como hay ciertos niveles, sí, al final como de control de dominio y de discriminación. Por otro lado, tenemos como los contextos con la sociedad, como en contextos como la sociedad mexicana, las desigualdades se expresan especialmente en el ámbito doméstico debido al patriarcado y al machismo, y esto además tiene sus implicaciones súper severas en los temas de violencia pareja, de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, etcétera, que lo estuvimos hablando la semana pasada. Em, y en estas cosas que como que se van obviando o se van como difuminando, diluyendo en, en las dinámicas como el trabajo no remunerado, ¿no? Como dice aquí en en la infografía, el trabajo no remunerado, los trabajos de cuidado, etcétera, que están muy asociados a los roles tradicionales. em, y cómo y cómo estas dinámicas como que se van repitiendo y entonces uno tendría que ser como muy claro y muy directo en esto no lo voy a hacer en etcétera, no porque no lo tenga que decir, pero como para tratar de equilibrar y porque bueno, lo que sí es importante decir cuando uno no está de acuerdo con ciertas dinámicas. Eh, eh, y em,
se me olvidó la idea, porque quería retomar una de las ideas de la infografía y me interrumpía mi propio tren de pensamiento. Em, Tenemos un par de, ¿no? De estas cosas que he dicho desde el principio sobre no son un sexo superior a otro o inferior, son sexos distintos, hay expresiones distintas biológicas y no hace eso como ninguna superioridad o inferioridad. Em, em, el tema de que la igualdad de género o la igualdad de las mujeres debe ser un componente central ante cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Esta es una de las citas de Kofi Annan, em, que habla justo de cómo em, hace esta invitación, ¿no? A pensar en la igualdad de género como un pilar fundamental. em, para la igualdad en general y para resolver y atender como diversos problemas. Entre ellos pone la educación y luego no pues retomamos la cita de Sonia Montemayor. Hasta que no tengamos igualdad en educación no tendremos una sociedad igualitaria. Otra vez como un punto fundamental, igualdad en educación en este sentido se refiere a igualdad en acceso, a, a que todos tengamos acceso a recibir la misma educación y a que la misma educación tenga un componente igualitario, ¿no? Tenga una perspectiva en equidad de género e igualitaria en otros sentidos y en otros ámbitos. Eh, y finalmente retomar la de Frances Wright, la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Pensando otra vez en hasta que, no sé si lo han visto ahora con el tema de las prisiones de algunas presas políticas y todo el tema de Gaza-Palestina, ¿no? Mientras no seamos libres, no, en ambos sentidos, ¿no? Mientras no haya igualdad, no somos libres y la igualdad es fundamental y pues, la libertad es fundamental y por otro lado, hasta que no seamos libres todas, ¿no? Ahí va a seguir habiendo una dinámica de opresión, de control y de dominio y no podemos como dar de saltos, bueno, o sea, podemos dar de saltos por otras cosas y por los pequeños logros y las pequeñas conquistas, pero un poco la idea es tener cuidado con estas cosas que de pronto asumimos de eh, tenemos una batalla ganada y entonces ganamos la guerra y ya somos iguales, pues no, porque hay todavía un montón de dinámicas desiguales, em, injustas y discriminatorias eh, al respecto de esto por todo el mundo. Ahora, con respecto, terminé em, al impacto en la sociedad de conocimiento. Yo les dije, no lo puse porque al final no supe cómo poner el pequeño video, a ver si em, en lo que termino de grabar eh, se guarda, se sube y etcétera. Les puedo subir en la presentación la liga del video y si no eh, no sé cómo se las puedo mandar, copiarles link de un par de videos de una chica que ya les conté de ella, que hace difusión de contenido sobre temas de género y particularmente trabaja mucho como con respecto justo a temas de conocimiento, de creación de conocimiento. Eh, y, y para mí este tema del impacto en la sociedad de conocimiento tiene como tiene que ver con distintos puntos. Por un lado, tiene que ver y le dan todos o algunos o la mayoría en los módulos. Por un lado, con
cómo se ha construido el conocimiento históricamente, ¿no? Quienes han dicho esto es conocimiento, esto vale la pena estudiarse, quienes han dicho esto es conocimiento, esto vale la pena hacerse, quienes han dicho, quienes han sido como las voces cantantes de, ¿no? De lo que se estudia, de cómo se estudia, eh, y, ¿no? Si piensan como en las leyes de la física, ¿no? Como quiénes son estos grandes exponentes que nos vienen a la mente, si piensan también en física, en química, en biología, quiénes son como estos grandes exponentes que les vienen a la mente, en ingenierías, en las ciencias médicas, etcétera, como la gran mayoría de estos primeros exponentes que tenemos que nos suelen venir a la mente son hombres. Y eso tiene que ver, uno, con cómo estaban conformadas las sociedades y entonces cómo se permitía o cómo en realidad los únicos que llegaban a estos espacios de conocimiento eran los hombres o de generación de conocimiento eran los hombres. Y por otro lado, tiene que ver con cómo quienes repitieron la historia después seguían siendo los hombres. Y entonces cómo se eliminaron las historias de las mujeres de estos espacios. Y ahora, ¿no? Hemos visto y hay como documentales y películas, ¿no? De las voces silenciadas, de estas otras voces y de estas otras figuras, que se llaman de pronto así como las películas, ¿no? Como The Hidden, The Silent Ones, de lo que sea, ¿no? Como eh, las mujeres en la NASA, las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en la Primera Guerra Mundial, las mujeres acercándose a estos espacios de conocimiento, como y qué había, ¿no? Como, por qué se borran estas voces, ¿no? Entonces, esto, esto como, como punto uno y dos, o como dos partes del primer punto de la sociedad de conocimiento. Por otro lado, tiene que ver, o por otro lado, para mí, este tema del género en la sociedad de conocimiento tiene que ver con cómo hemos construido estas teorías para entender el género, estas teorías, estos marcos teórico-metodológicos para pensar el género, para pensar cómo nos acercamos a la sociedad, cómo nos construimos en sociedad, eh, y cómo nos vamos acercando a entender las experiencias, eh, que un día alguien decidió que estaban atravesadas por el género, y que lo determinante que se volvió el género para el trato de las personas, ¿no? Entonces, tener un cuerpo de alguna manera, eh, que luego se revistió o se reviste de, de concepciones culturales, sociales, de ideológicas, etcétera. Entonces modifica cómo nos tratamos, cómo nos percibimos, a quién escuchamos, etcétera. Y luego, por otro lado, eh, como este, esta perspectiva que tenemos ahora, esta posibilidad que tenemos ahora, nos abre como este camino, ¿no? Esto que de pronto parecía un túnel empieza a tener luz, y se empieza a abrir y empezamos a entender. Em, y otro punto, otra partecita, creo que tiene que, o partezota, creo que tiene que ver con cómo, ahora que estamos en este punto que describí antes, ¿no? Que en cómo nos estamos viendo, cómo nos estamos estudiando, etcétera, cómo podemos y cómo hemos empezado a cambiar, la narrativa y las dinámicas, ¿no? Este empuje ahora por entonces meter a, ¿no? a escritoras, a teóricas, a físicas, a etcétera, en los planes de trabajo, que sí hay y que sí hemos estado ahí y que en los planes de trabajo, los planes de estudio desde la infancia, ¿no? Desde las escuelas, que hemos estado ahí y que es importante que se nos reconozca. Por un lado, porque es importante reconocer el trabajo de las mujeres, así como los hombres han pedido que no se les plagie, pues pedimos a nosotras que se nos reconozca la chamba también y que no se nos plagie. Em, y por otro lado, en eh, cómo estas otras perspectivas y estas otras miradas nos pueden ayudar a acercarnos o efectivamente nos van ayudando a acercarnos a la construcción, de conocimiento desde un lugar diferente, ¿no? Em, por un lado, cuestionarnos como de dónde viene lo que estamos haciendo, pero también cuestionarnos como a quién sirve. El hacer conocimiento y hacer ciencia y hacer etcétera,
desde un lugar que sirva para ayudar a las personas, por ejemplo, ¿no? Desde un lugar de justicia social, desde un lugar de equidad de género, desde un lugar de accesos eh, libres y gratuitos, de etcétera, etcétera. Entonces, como em, en este nuevo construir conocimiento desde un lugar diferente, reconociendo como las formaciones de género y no como limitándonos a ellas. Em, y eh, la importancia también que tiene, ¿no? Dentro de la sociedad de conocimiento. em, y esto quizás estaba más relacionado con el segundo punto que decía, eh, pero eh, en esta capacidad de autoobservarnos y de observar cómo, ¿no? Esta concepción eh, del ser humano y qué nos hace y cómo nos hace y, ¿no? Como, etcétera. eh, desde distintas trincheras, como desde la parte físico-biológica, a la parte más como emocional, espiritual, psicológica, etcétera, atravesado por todo lo social y atravesado por etcétera. Em, pero ajá, ¿no? Como en cómo nos ayudamos a entendernos y cómo nos ayudamos a interpretar también un poco y ayudarnos a interpretar y como incluso a nosotras mismas, ¿no? Como poder hacer como esta conciencia o esta lectura desde un lugar diferente. em, ¿No? De lo que estoy haciendo, de por qué lo estoy haciendo y de poder entender al otro también y no desde un lugar de crítica y de juicio, sino como, bueno, a ver, tratar de ser otra vez, ¿no? Como compasivas, etcétera. Va. Entonces, voy, son, no, sí quedan todavía por diapositivas, son muy poquitas diapositivas, todavía quedan. Tenemos ahora el tema de la diferenciación de género, ¿no? En este ejercicio de, otra vez, como de nombrarnos y de entender y de reconocer, tenemos, ¿no? Lo cisgénero, que es la persona cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Em, las personas transgénero, cuya identidad de género no coincide con el sexo em, asignado al nacer, ¿no? Y después puede venir la parte de em, los procedimientos químicos y médicos. Por otro lado, tenemos lo no binario. De esto hablaba, creo que al principio, la primeritita sesión, o la segunda, que son estas identidades de género que no se ajustan estrictamente al binarismo femenino-masculino, ¿no? Salen un poco de ahí, hay como esta eh, desplegado o esta manifestación de no acoplarse con este binarismo. La intersexualidad, que tiene que ver con las características sexuales eh, que son mixtas de ambos géneros en una sola persona, y el género fluido, que son estas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica. ¿No? Entonces, hoy voy vestida, bueno, hoy en realidad bastante neutra, quizás solo el suéter que traigo arriba es más evidente de eh, alguna perspectiva, pero bueno, traigo pelo largo, estoy medio maquillada, traigo aretes, ¿no? Entonces, como estas cosas como más femeninas, traigo las uñas pintadas, eh, a, ¿no? Sí, de pronto, ¿no? Y de aquí saltar un día eh, ¿no? Como una expresión incluso como más femenina, más feminizada, más reconocida como muy femenina, y luego saltar otro día como al otro extremo, ¿no? Y hacerlo esto de manera constante o puede ser de manera esporádica, eh, etcétera. Eh, luego viene un tema súper importante. Eh, no, no metí específicamente el tema de desarrollo de género en la infancia. Viene por ahí en los módulos, eh, porque además
sentí que ya lo había mencionado mucho en otras sesiones, como la importancia en la crianza y reconocimiento de esto en la crianza, pero bueno, em, una cosa que es importante conocer y reconocer es que el desarrollo de la identidad personal de género es un proceso bien complejo y único. Eh, es único en cada persona, es influido por factores culturales, sociales, psíquicos y biológicos, que es lo que he hablado como creo que desde el principio de los tiempos. Pero otra cosa que es importante es que empiece en la infancia y se puede continuar hasta la vejez. O sea, este pensar que tenemos como ya nuestra identidad personal de género y las cosas que nos conforman como mujer o como hombre definidas ya y que no van a cambiar, no es tan así. O sea, no las cambiamos o no se suelen cambiar porque no se permite o porque no tenemos estas conversaciones o porque estamos muy arraigados, estamos, ¿no? Como crecimos en un sistema que esto nos arraigó un montón. Em, y entonces nos es difícil como soltarnos de ahí, ¿no? Como cuestionarnos como, y esto me gusta, y esto me funciona, y con esto me siento cómoda, cómodo, cómoda, o más bien prefiero como voltear a otro lado. Em, ¿no? Y tomarlo de una manera distinta. Entonces les puse esta imagen que viene en su material del módulo previo, creo, de este módulo. Ay, no sé. Ya lo dudé, ya dudé en mi memoria, de mi memoria. Pero bueno, eh, que me pareció súper bonito porque en realidad es una herramienta que se utiliza, que se utiliza para explicarnos a todas las personas, pero es un manualita que está pensado un poco más, quizás en infancias o personas que están como construyendo, reconociendo este proceso. em, que tiene este título que me pareció precioso, más allá del sistema binario y la heteronorma. ¿No? O sea, más allá de lo que me enseñaron que tengo que ser y cómo me tengo que comportar. eh, y tiene esta cosa súper bonita, ¿no? La silueta que tiene el sexo, ¿no? Esta cosa biológica dada y asignada. La orientación, el cómo me siento, quién me atrae, lo que me gusta. La identidad, el cómo yo me siento, cómo me percibo, cómo me identifico. Y la expresión, que tiene que ver con esto que se mira hacia afuera. Y entonces tenemos en identidad de género. Aquí faltaron, para mi gusto, una como otra línea. Bueno, primero si se dan cuenta, esta identidad de género está marcado como un espectro, ¿no? Es como una línea de mujer a hombre. eh, y yo no hubiera puesto trans ahí, porque, ¿por qué no? Más bien hubiera puesto no binario fluido y trans, ¿no? Como en cualquiera de los dos sistemas. Ojo que aquí les estoy dando ideas para, les podría servir para la actividad que tienen que hacer de mapa mental, pero bueno, este, ¿no? En este espectro de identidad. La expresión de género, que puede ser femenina, masculina o andrógina, otra vez o no binaria o fluida. El, y ahorita les va a aparecer una imagen de esto, pero ya les había contado como, si no han visto, por ejemplo, Queer Eye, esta serie de Netflix de Fab Five, de los Fab Five, es súper bonita y hay un montón de cosas, de explicaciones al respecto que creo que son joya para el proceso, o sea, para ayudarnos a entender estas cosas. Además, como que caliente el corazoncito ver esta gente tan bonita haciendo cosas tan chidas, pero bueno. Y no, ellos cuentan mucho como, no, pues Jonathan Van Ness, que es no binario y que entonces, ¿no? Usa su barba, el pelo largo, súper peinada, de pronto se maquilla, de pronto usa falda y tacones, de pronto va en vestido, de pronto va en shorts y tenis ¿no? Eh, y, y esta expresión, ¿no? Estas distintas expresiones no le restan. em, en cómo se siente, ¿no? Le ayudan a expresar quizás de pronto más un día que otro, dependiendo de cómo se sienta, pero no lo hacen ser más o menos.
hombre o mujer, ¿no? Tiene que ver, ¿no? No es en cómo se identifica, sino en lo que se percibe, ¿no? En lo que percibimos las demás personas. Em, el sexo biológico, hombre, mujer, dice hembra, macho, es que esto no decía ahí. Hembra o macho, intersexo, ¿no? Estas, que hay ambas expresiones, y en orientación sexual, ¿no? Heterosexual, homosexual. Una cosa que me gusta mucho de esta infografía, de esta ilustración, es que están planteados quizás como extremos o como puntos, o como un parámetro, ¿no? Puedes ir de aquí a acá. Eh, ya no son dos esferas separadas, ¿no? Como se consideraba cuando pensábamos antes la identidad, ¿no? El género era como hombre-mujer, y está, ¿no? Que incluso como esta ilustración que esté así, que sea una línea continua que va de un punto a otro y que tiene como flechita para allá y flechita para acá. eh, Creo que es una representación como súper bonita y correcta de esto. Me emociona. Este, pa, 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 pam. Entonces, bueno, una de las cosas que nos pueden pasar, o que nos pasa, o que estamos haciendo, y que creo que hacemos más como en estas generaciones, o sea, como de los millennials para acá, incluso quizás desde un poquito antes, pero yo lo he percibido más en estas generaciones, sobre todo en generaciones más jóvenes. eh, Hay como como ya lo ponemos sobre la mesa y como ya hay una cierta apertura social y cultural a hablar de eso, ya es mucho más fácil ver como estas variaciones o estas, ¿no? Como este jugar con estas perspectivas. Y yo he tenido como conversaciones al respecto, ¿no? Como ya en lo personal, con amigas, con parejas, etcétera, como de esta fluidez y de la importancia que tiene como jugar en esa fluidez para reconocernos y armarnos lo que, ¿no? Como realmente nos sintamos más cómodas y no como en algún momento se nos dijo. Y por supuesto que tiene sus retos y por supuesto que en algunos contextos tiene sus peligros y que no para todas las personas es posible, pero creo que hay como una mayor apertura y un poquito de la chamba que a mí me gusta hacer o el espacio que a mí me gusta hacer como profesional y personal es esta persona, ¿no? Con la que se pueden tener estas conversaciones y con la que hay fluidez para eso y a la que le gusta invitar a esas cosas, ¿no? Sin ningún tema como ni de morbo, ni de forzar, ni nada, sino, ¿no? Como una curiosidad eh, ay, ¿por qué no te pones este color? ¿Por qué no usas esto hoy? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no has probado esto? ¿Has vivido esto? ¿No? Y siempre, por supuesto, ¿no? Desde un lugar de mucho cariño, de mucho respeto y de curiosidad, nunca de juicio, ¿no? Pero creo que son como preguntas o posiciones eh, que teniéndolas, ¿no? Como en voz alta y que alguien te las escuche, se hace como un efecto como dominó cascada en el que vas como moviendo a más personas a que lo hagan o que alguna persona se abra contigo. Y eso a mí me parece, pero bueno, esa ya es mi chamba. Este, y es una cosa que a mí me gusta y que veo que le puede ir cambiando como la vida a la gente literalmente. Entonces, tenemos estas etapas de desarrollo de identidad de género y aquí creo que me voy a explicar a lo que estaba tratando de decir hace rato. Una es el reconocimiento, ¿no? Esta adaptación, aceptación de la identidad de género, ya sea masculino, femenino, no binario, etcétera. ¿No? Decir, a ver, yo me siento así y de pronto, o sea, por ejemplo, yo, Lucía, eh, me identifico como mujer, pero de pronto reconozco o me siento como no tan femenina, de pronto, ¿no? Y he pasado así como por épocas de que mi expresión es como poco femenina. Eh, y es, ¿no? Como de pronto, ay, sí, sí, sí. Luego pasamos a la expresión, ¿no? Que es esta manera en que mostramos nuestro género a la sociedad a través de la vestimenta, de comportamiento, de actitudes, etcétera.
Entonces, ¿no? Esto ya es como, una cosa es cómo soy yo hacia adentro de mí, cómo me siento, cómo me identifico, cómo me reconozco, y otra es el cómo me muestro al mundo, ¿no? Entonces, de pronto sí puedo no estarme sintiendo muy femenina, pero tengo tan socializado y tan normalizado y tan interiorizado que, ¿no? Ciertas cosas, entonces, eh, incluso aunque no me esté sintiendo femenina, y bueno, que además de estas cosas que tampoco tienen que ver con eso, ¿no? Pero como cómo se nos ha socializado a asumirlo así. Bueno, em, sí nos depilamos, sí nos vestimos de alguna manera, el cómo nos comportamos, cómo tratamos a otras personas, cuál es nuestro lenguaje corporal, eh, etcétera. Luego tenemos el tercer punto, tiene que ver con la aceptación, que es esta aprobación interna de nuestra identidad de género, sobre todo si es diferente a la expectativa del, ¿no? Como de los cisgénero, de la norma. Es decir, eh, ¿no? Yo primero como me reconozco, luego tengo esta expresión hacia, como hacia afuera, que de pronto puede ser, y esa es una cosa curiosa, porque de pronto estas expresiones no son totalmente conscientes, ¿no? La vestimenta, chance sí, pero de pronto como ciertos comportamientos, actitudes, formas de hablar, formas de responder, de pronto son una cosa que como que se nos salen, ¿no? Que se nos escapa. Eh, entonces, seguramente les ha pasado, lo han dicho, lo han pensado, lo han visto en alguna película, como, ay, esta persona es como rarita, ¿no? Eh, refiriéndose al tema de género, ¿no? Mm, Porque tiene muchos manerismos, o porque se viste de esta manera, o porque responde así, o porque hace estas cosas, ¿no? Que ya tiene como ya es lo que percibe la gente, que a lo mejor no necesariamente lo estoy diciendo como con toda la intención, pero que me pasa, que me sale. Y luego esta aceptación, ¿no? No, así soy, así me siento. Y también, ¿no? Pues está la importancia aquí entra, eh, digo yo, pero no soy la más experta en el tema de la fluidez, em, el reconocimiento de las otras personas, ¿no? La aprobación de la identidad de las otras personas también y cómo, o sea, y la importancia que tiene esto, por un lado, para el bienestar y por otro lado, para que las personas se puedan sentir como eh, aceptadas y más libres. Y entonces llega la fluidez, ¿no? Eh, que tiene que ver justo con este, con el dinamismo que tiene la identidad de género, ¿no? Con la importancia que hay, que les decía hace rato, de pronto cambiar con el tiempo y cambiar con el tiempo por salud mental, por bienestar y cambiar con el tiempo que puede tener que ver con actitudes, con percepciones, con creencias que teníamos en la infancia y que de pronto ahora un día nos damos cuenta que no nos sirven, que no las necesitamos, que no es algo que queremos, que más bien estarlas cargando y tener que cumplir estos estándares de esta manera, como se nos ha dicho toda la vida al pie de la letra, se vuelve súper desgastante, se vuelve súper cansado, se vuelve bien poco sostenible. Y que además ya no nos importa tampoco, ¿no? O que no representa una cosa que nos sea importante. Y entonces, eh, llegamos bueno, no llegamos, estoy pensando que puse las diapositivas al revés. Una de las cosas, creo que esta ya es mi última diapo, de hoy, tiene que ver, eh, es el gender queer y estoy queriendo decir dos cosas al mismo tiempo. Una es cómo para mí esta imagen representa la fluidez eh, sí el no binario, pero la fluidez del poder ser y moverte y expresarte como quieres, sin que, no, por supuesto que esto cuando se vio fue súper criticado por un montón de gente y hubo otro montón de gente que le hizo un monumento a este personaje, ¿no? Em, y
y este llegar a este punto, a este momento, tiene un montón de cosas detrás. Entonces, pero vamos por partes. Lo primero es decir que el genderqueer es un término que ayuda a describir identidades de género que quedan fuera del binarismo tradicional hombre-mujer, ¿no? Esto que decía hace rato, como de lo no binario, de lo fluido, del doble espíritu, etcétera. Eh, y por otro lado, refleja este complicado proceso que viven las personas cuya identidad de género no se ajusta a las normas de género tradicionales, ¿no? Y entonces tiene que ver esto queer no solamente, o sea, lo utilizamos un montón en el género de las teorías queer. Yo creo que voy a empezar aquí mi clase de la siguiente semana con Judith Butler y las teorías queer. No es cierto, porque eso ya es muy reciente. Voy a empezar un poquito antes, pero voy a hablar de Judith Butler y las teorías queer. Em, pero lo queer es esto como raro, pero no es despectivo. ¿No? Esta cosa como curiosa, como libre, como divertida. eh, y en términos de género es, ¿no? Como it's not conforming, como le dicen en inglés, no se conforma o no cae en el binarismo, en esta cosa tradicional. eh, Genera una dinámica distinta de expresión y juega mucho, ¿no? Como lo queer juega mucho con lo que se impone y busca, además viene como de un lugar de, de ternura, de cuidado. Tiene como muchos puntos la teoría queer, pero habla un poco como del rechazo a lo establecido, ¿no? Como a la norma. Em, Habla también como de la importancia de este como juego, em, de esta dinámica non-conforming, pero que es divertida, que llama la atención, que se disfruta. em, que se cuestiona a sí mismo todo el tiempo. Por otro lado, estoy pensando como en cosas que he leído, y en conversaciones. Por eso mis pausas raras, una disculpa. Pero bueno, pero una cosa que sí es bien importante recalcar y que no quiero que el lado suavecito que sale cuando hablo de este queerness diluya lo otro, es lo difícil que es el proceso para la gente cuando lo vive. O sea, como en términos generales, de pronto hay gente que encuentra gente, eh, ¿no? Creces en familias o etcétera, que te apapacha, el aplaude, lo celebra, te acompaña, explora contigo, experimenta contigo, eh, y tal, pero detrás de esto hay historias de terror también. Hay historias de rechazo, de humillación, de violencia, eh, que son súper graves y que no, pues hay que volver a ver también, hay que reconocer y hay que cuidar a estas personas y estas dinámicas, ¿va? Em, entonces, bueno, para tratar de cerrar hoy, ¿no? Me quedo un poco con esta última, con dos cosas, les quiero dejar como de reflexión. Una es esta imagen, y esta es como una tarea voluntaria si la quieren hacer. eh, Háganse su silueta o piénsenla, ¿no? Y en dónde se sienten, ¿no? Como, en dónde se sienten, en dónde se identifican, si les gustaría de pronto, si de pronto dicen como que esto no me gusta, ¿no? Como estas presiones sobre esto no me gustan o no me siento de pronto como del todo cómoda, cómodo, eh, aquí y, ¿no? Como que podría ser distinto. Eh, y la otra no tarea, tarea no tarea, es si no han visto Queer Eye, así como esta segunda parte del gender queer, eh, QUEER espacio EYE, Queer Eye, como del ojo. Em,
Ya tiene un par de episodios. Hay uno, yo creo que primera y última temporada, creo que en la tercera temporada hay un episodio. eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama, de una chica negra que es súper bonito. eh, pero bueno, en general, si pueden, si tienen ganas de ver algo así como para reírse un rato, para pasarla bien eh, y acercarse a este tema desde un lugar distinto, esa es una serie buena para hacerlo. Ahora cada vez hay más series que juegan con estas cosas, que tienen personajes que atraviesan estas cosas. Entonces, por ejemplo, Sex Education habla un rato sobre eso, está más enfocado justo como a cosas de educación sexual. Tiene por ahí temas de violencia sexual, ¿no? Y de acoso y de violencia de género. Vale mucho la pena verla como por ese lado también. Eh, hay menos esta cosa como de la fluidez de género, pero tiene varias cosas que pueden ser interesantes. Eh, este, si les gustan las series así como medio de suspenso, terror, eh, pero así como para adolescentes, creo que es como todo público en general, pero está como medio pensada para adolescentes porque así está. Em, Las crónicas de Sabrina Spellman, la serie de Netflix, tiene a un personaje trans, eh, de otra de Umbrella Academy. eh, Creo que sí estaba tratando de acordarme si tiene otro nombre en español, pero creo que no. A menos que se llame la Academia de la Sombrilla, pero creo que se llama diferente en español. The Umbrella Academy también tiene un personaje trans, que de hecho el chico hace la transición, creo que justo cuando están grabando la serie, no me acuerdo, pero creo que más o menos, y entonces más bien es como un reflejo casi en tiempo real, no en tiempo real, pero muy cerquita, de su vida. Eh, ¿Qué otra? Em, Yo he visto varias que tienen como personajes así, y ahora no me puedo acordar de más. Pero bueno, Queer Eye y estas son, o sea, Queer Eye lo toca más porque sí acompaña eh, de pronto casos desde ahí, el no binarismo, desde la no heteronormatividad, desde el jugar justo este punto de esta fluidez, ¿no? Que puede cambiar con el tiempo y que, ¿no? Esto puede ser como fundamental para el bienestar de las personas. Square Eye tiene varios episodios que hablan de eso. Seguramente si lo googlean así como Queer Eye, episodios personaje no binario eh, o personaje queer, bueno, va a ser redundante, pero ajá, o sea, seguramente algo les va a salir por ahí. Em, y les quiero hacer otra recomendación. El libro de Judith Butler, Gender Trouble, se me olvidó el nombre en español, de un segundo. Eh, creo que se los puse por ahí en alguna de las hojas de eh, El género en disputa, se llama en español. Es un libro de Judith Butler que justamente hace una revisión de la construcción de género y habla mucho como
sobre lo que es como el grueso del libro. Eh, es una gran lectura para hacer en inglés si quieren practicar el inglés. Es difícil. em, Creo que este libro es un poquito menos difícil que otros, pero de pronto, pero igual puede ser complicado. Entonces, si quieren así como echarle ganitas con el inglés, se los recomiendo en inglés. Creo que está disponible. Si no está disponible, se los busco y les mando la liga. em, y si no, se los comparto porque creo que tengo el PDF. No sé si lo tengo completo, pero debe tener por lo menos ahí algún capítulo. Y me acabo de encontrar que hay si buscan así tal cual el género en disputa o Gender Trouble, hay unos videitos que son no como las explicaciones o un resumen o algo así, eh, que está muy bien, la verdad. Y en este libro, Judith Butler hace una revisión un poco como lo que he hecho yo en esta semana, eh, quizás aceptando la parte de violencia que hice la semana pasada, pero esta revisión como de cómo se construye, cuáles son los términos, etcétera, y autoras importantes. Em, por supuesto, doña señora Judith Butler, yo estoy así como haciendo esto de manera muy breve. Ella hace un análisis que a mí me parece precioso. Yo soy una gran fan del trabajo de Butler. De hecho, fue parte fundamental de mi tesis. eh, Más por, o sea, sí también la parte de género, más por el tema de violencia política, pero eh, entonces esa es una gran lectura, súper recomendada. Em, y ya les di indicaciones para las actividades. Esta grabación sí va a estar completita porque como no se conectaron, no me contó el tiempo de la llamada, está solo como grabado. Em, Nos vemos en 8 días, les subo la grabación y les añado materiales. Este, y cualquier cosa, ya saben, estoy al pendiente, estoy atrasada con sus calificaciones, ya lo sé, no me vi mucho, voy a tratar de ponerme al pendiente entre el viernes y el fin de semana, bueno, viernes y domingo, em, porque mañana doy varias clases durante el día, entonces va a estar apretado, pero